Señor, queremos ser como el profeta Samuel cuando era un niño y escuchó tu voz, pero no sabía que era tu voz, hasta que el sacerdote Elí le dijo: cuando vuelvas a escuchar esa voz que te llama, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Ahora, Señor, que entramos a este momento de meditación en tu palabra, de enseñanza, decimos lo mismo: habla, Señor, porque tu iglesia escucha. Queremos saber lo que nos quieras decir. Nos desconectamos, Señor, de todo pensamiento que nos estorbe en este momento y dedicamos nuestros oídos, nuestra vista, nuestra atención a lo que tú nos quieras decir. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El fermento de la paciencia. Lo que estamos insistiendo todos estos días, que es lo que va a cambiar el mundo. El fermento de la paciencia de los cristianos. Y hoy quiero hablar del tema que les anticipé el domingo pasado: la verdad los hará libres. Yo me crié aquí en Chile. Yo me fui a los 19 años de Chile, pero me crié aquí y escuchaba desde pequeñito, como todos ustedes, que Chile era un país libre, soberano, democrático, porque antes no lo éramos. Antes éramos vasallos de los españoles, pero logramos nuestra independencia y nuestra libertad. Y fíjense que una de las estrofas que Eusebio Lillo escribió no quedó en el himno, y era esta: decía: libertad invocando tu nombre, la chilena y altiva nación jura libre vivir de tiranos y de extraña humillante opresión. Es nuestra libertad. ¿En qué consistía? Que nos decían desde chicos, ¿verdad? En eso. En la libertad de un poder extranjero, de una opresión, de una invasión. Y eso fue encarnándose en mi hábitus. ¿Se acuerdan que el primer sermón de esta serie hablaba de mi forma de ser, tu forma de ser, cómo nos formamos, cómo nos forma la familia, el país, el contexto, la cultura? Y de ese himno de Eusebio Lillo y de la música de don Ramón Carnicer, solamente cantamos una estrofa, la quinta, solamente la quinta. Y qué bueno, porque ustedes han leído toda el himno nacional. Hay estrofas que son muy bélicas, que no nos gustan. Incluso hubo una que tuvimos que cantar por 16 años, muchos años, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa? Algunos. Bueno, ahora la estrofa que cantamos es más romántica, porque habla del cielo, del campo, del Edén, del mar. Y el coro de nuestro himno nacional ya se mete en asuntos medios religiosos, porque habla de un altar. En un altar donde hacemos votos. ¿Y a quién le hacemos votos? A la patria dulce. No es Dios, no es unidad, es la patria a la que le rendimos votos, le ofrecemos votos. ¿Y cuáles son los votos que juramos hacer en la canción nacional? Mantener la libertad. Porque la tumba será de los libres. ¿Y el asilo? Y yo desde niño me preguntaba: bueno, ¿y el asilo? ¿Por qué el asilo? Algunos niños no entienden, creen que es buen asilo. El asilo. Yo pensaba que el asilo era, en el caso de que alguien en Chile luchara por la libertad o por sus ideas políticas o religiosas y lo persiguiera, entonces se asilaba y se iba a otro país. O Chile era un país tan libre y democrático que nosotros abríamos la puerta para que los quieran perseguir en otros países se vinieran acá a Chile y que no los oprimieran en otros países. Pero después me quedé pensando ya más maduramente que a lo mejor el himno nacional realmente lo que quiere decir es que si alguna vez volvemos a ser invadidos por España, que era el opresor, entonces lo mismo que O'Higgins y todos los soldados nacionalistas, o ¿cómo se llamaban? Los criollos,
Se asilaron en Argentina y allá formaron el ejército libertador. ¿Se fija cómo se repite la palabra libertad? Y una vez, estando otra vez allá, nos reforzamos y volvemos a la guerra para retornar a nuestra libertad. De hecho, nuestros héroes nacionales en Latinoamérica se llaman libertadores. El libertador Bernardo Higgins, el libertador Simón Bolívar, el libertador José de San Martín. Estoy hablando aquí de tiempos antiguos, voy a hablar de Nino Bravo. ¿Quién se acuerda de Nino Bravo? Todos los viejos, ¿verdad? Todos los viejitos. Recuerden, los viejitos, en aquel tiempo del Festival de Viña del año 1974, donde don Bigote Arrocet cantó la canción Libre. Libre. Volviendo otra vez al tema de la libertad. Esa canción Libre está basada en un muchacho de 20 años de la República Democrática Alemana que anhela saltar la alambrada, el muro de Berlín y ser libre, camino sin cesar detrás de la verdad. ¿Y sabré lo que es al fin? La libertad. La libertad. Esa canción fue prohibida en Cuba y muy promocionada en Chile. En aquellos se dan cuenta cómo se manipula este asunto de ser libre. ¿Libre de qué? Camino sin cesar detrás de la verdad. Y sabré lo que es al fin la libertad. Ahora mi pregunta es, ¿sabremos lo que es al fin la libertad fuera de Jesucristo? Lo que esta canción y las canciones nacionales y patrióticas buscan es identificar al enemigo, al que nos oprime. Y al identificar a ese enemigo tenemos que identificar cómo lo vamos a derrotar. Y lo haremos por medio de la fuerza, por medio de la violencia, por medio de la guerra, y eso nos otorgará la libertad. Jesucristo dijo, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Capítulo 8 de Juan, versículo 32. Está este versículo allí. Ahora uno se pregunta, y uno generalmente entiende que esta es una frase aislada, que lo podemos poner en cuadros, en eslogan, en discursos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Pero es realmente un proverbio aislado? No, está dentro de un contexto bíblico. Jesús se estaba refiriendo aquí en este pasaje a que seríamos liberados de una forma especial y particular de esclavitud. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Nosotros nomás lo hemos tomado esto como un cliché, como una frase bonita. Así que para que entendamos mejor esta declaración, vamos a ver todo el capítulo 8 del Evangelio de Juan y nos vamos a demorar, si nos vamos rápido, 2 domingos, es posible que nos demoremos 3 domingos. El capítulo 8, que usted lo va a estar leyendo esta semana, lo va a estar meditando o lo tiene ahí en su Biblia, comienza con un intento de apedreamiento y termina con un intento de apedreamiento. El primer intento de apedreamiento en el capítulo 8 es a una mujer que fue encontrada en el lecho del adulterio y la traen delante de Jesús y le dicen que Moisés dijo que la apedreemos. Estaban listos, tenían las piedras en las manos. Y si usted avanza todo el capítulo, al final del capítulo 8, al que quieren apedrear ahora es a nuestro Señor Jesucristo. O sea que la violencia y el apedreamiento de este capítulo son como ¿cómo se llama? La firma libros, ¿verdad? Uno tiene una corrida de libros y pone a los extremos unos aparatos que afirman los libros. Apedreamiento, capítulo 8, apedreamiento. Violencia, violencia. Odio, odio. Es todo lo que es el contexto del capítulo 8. En la Biblia se ordena apedrear. En Deuteronomio 22, del 13 al 24, por ejemplo, habla de casos de violación. Era apedreado el culpable de violación y también en algunos casos era culpable la mujer que no había gritado ni pedido auxilio, también era apedreada por no pedir auxilio. También eran apedreados los que blasfemaban.
eran apedreados las brujas, eran apedreados los que no guardaban el sábado, incluso los jóvenes que se rebelaban contra sus padres tenían que ser apedreados. Alguno dijo amén por ahí, debe ser un papá frustrado, ¿verdad? Y cuando en el versículo 5 de Juan 8, cuando vienen los judíos le dicen, Señor, Moisés en la ley nos ordenó apedrear a mujeres como esta. Tenía toda la razón. Ahora yo me pregunto, ¿por qué apedrear? ¿Por qué apedrear? ¿Por qué apedrear si hay maneras más efectivas de matar a alguien? ¿Cuánto se demora uno en matar a alguien a pedrada? Se tarda un poquito y un poco técnico hacerlo. Hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos se mata a la gente con una inyección letal. Primero lo anestesia, primero lo duermen y después le ponen una droga que para los latidos del corazón y listo, no sufrió nada. O la silla eléctrica, o ahorcarse. Hay muchas maneras un poco más, menos crueles. ¿Y por qué entonces se habla aquí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de apedrear? Y se lo voy a explicar por qué. Apedrear le permite a toda la comunidad participar en el linchamiento. Ya no somos espectadores. A ti te toca, mátalo tú. Y nos quedamos mirando. No. Cuando hay apedreamiento, cuando había apedreamiento, todos tenían que tomar una piedra y todos tenían que participar. Y segundo, como todos participan, todos están perdonados y exonerados. Porque uno dice, yo tiré una piedra, pero yo tiré una piedra. Yo no sé si mi piedra fue la que mató a la persona, entonces yo no tengo culpa. Lo que se hace para los fusilamientos, por ejemplo, se pone una fila de soldados con fusiles y todos tienen balas menos uno, y ese fusil nadie sabe quién lo tuvo, para limpiar su conciencia de decir, no, es posible que yo tuviera el fusil sin balas, entonces yo no soy culpable. Por eso el apedreamiento es importante en estas culturas antiguas, porque todo el mundo se envalentona y participa, y todo el mundo se perdona a sí mismo. Yo no fui, yo solo tiré una piedra. Así que en el apedreamiento se puede matar y a la vez se puede mentir acerca del asesinato. El asesinato colectivo y las mentiras que nos decimos a nosotros mismos, escuchen bien, ese es el contexto de lo que dijo Jesús acerca de que la verdad nos libertaría. Otra pregunta, ¿a quién le dijo estas cosas el Señor, estas palabras? Versículo 31. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él. Le está hablando a gente que había creído en Él. Acuérdense que la mayoría de los seguidores de Jesús eran galileos, eran del norte. Y en el sur, en Judea, que era donde estaba Jerusalén, estaba la clase dominante, la clase política, los sacerdotes, los tipos que defendían el templo, y no creían mucho en Jesús. Los que lo seguían en las predicaciones y en los discursos y en los campos y en las montañas eran los galileos. Pero cuando Jesús viene al templo, había una oposición. Y de repente algunos judíos empiezan a creer en Él. Pero ¿qué era lo que ellos esperaban? A un Mesías, a un rey de los judíos que los liberara. Y miren lo que les dice Jesús: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. En el fondo, el Señor les está diciendo: miren, muchachos, qué bueno que ustedes creen en mí, excelente, pero les voy a abrir los ojos acerca de este asunto de comenzar a matar romanos. Este asunto de hacer valer nuestros derechos. Este asunto de protestar a las autoridades que nos están oprimiendo. Tengo algunas cosas que decirle acerca de esto. ¿Y qué fue lo que le respondieron los judíos que creían en Él? Nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pueden decir ustedes serán libres? A partir de esta respuesta se pone peliagudo el capítulo. La conversación de Jesús
con los judíos que habían creído en él. Porque Jesús les dice: ustedes quieren ser mis discípulos, ustedes quieren creer en mí. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos, mis enseñanzas. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando les tocó el tema de la libertad, saltaron. Ustedes se fijan que hay gente que a ustedes les toca un tema y saltan. Respingan, dice mi señora. Ya respingó dice, como los caballos. Un tema. Usted toca un fusible sensible. Y a ellos el tema de la libertad les llamó la atención. ¿Cómo pueden decir ustedes serán libres si nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie? Yo creo que se les olvidó que tuvieron muchos años en Egipto. Bueno, algunas cosas se nos olvidan. Así que estos judíos que creían en Jesús a su manera, saltaron y dijeron, como dirían por ejemplo los norteamericanos, tienen una canción muy patriótica y muy bonita, una que dice: I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. Estoy orgulloso de ser un norteamericano porque por lo menos sé que soy libre. Entonces estos judíos podrían decir: estoy orgulloso de ser un israelita porque por lo menos yo sé que soy libre. O nosotros podríamos decir: estoy orgulloso de ser chileno y vivir en una patria libre y soberana y democrática. Y Jesús les dice: necesitan ser libres ustedes. Ustedes piensan que son libres, necesitan ser libres. Y la única manera que sean libres es a través de la verdad. Y ellos que le dicen: no, ya somos libres. Y la verdad de la cual hablaba Jesús en el capítulo 8 de Juan era tan controversial que la turba, la masa, lo empieza a insultar y al final del capítulo lo quieren apedrear. Entonces, ¿por qué es tan conflictivo el capítulo? ¿Qué es lo que pasó? Hay que ahondarlo. Les tocó una fibra a los judíos, porque para ellos, para el judío, la libertad era algo principalmente político. Esencialmente para ellos era una forma, era un poder para controlar a los enemigos de la nación. En otras palabras, libertad era para ellos un eufemismo para el poder letal, o sea, el poder de matar. Cuando tú tienes el poder de matar a tus enemigos y cuando tú tienes la voluntad de usar ese poder letal para matar a tus enemigos, tú eres libre. Y yo sé que no van a decir amén porque están un poquito confundidos. Pero si matar no fuera pecado, si matar no tuviera consecuencias en esta vida ni en la venidera, ¿a cuántas personas matarías tú? Yo a varias. Y tendría la lista. Claro, porque ustedes me ven muy calmadito, muy payorcito y toda la cosa. Pero mi naturaleza humana y pecadora se inclina a la violencia y al enojo y a la ira y a la venganza, porque así somos. Ahora, ¿por qué no me enojo? Mucho. ¿Por qué no me vengo? Mucho. Porque estoy siguiendo a Jesucristo. Amén. Y lo hago por Jesucristo y usted también. Amén. Pero si yo pudiera matar, yo solucionaría varios problemas en mi vida y tú también. Mato a este otro, que se me libere el camino y soy libre. Libre como el viento que recoge mi lamento y libertad. Así que para los judíos eso era la libertad, el tener el poder de matar. Y cuando un país tiene los mejores recursos militares, es un país libre. ¿Cuál es el país más libre del mundo? El que tiene los mejores recursos militares y que dije el otro día puede destruir el universo. Bueno, no sé si alcanzarán a alguna la bomba atómica, pero por lo menos la Tierra la chicharran en una media hora, yo creo, con todo el poderío que tiene un país. Y es el país más libre sobre el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque tiene la sartén por el mango. El mango
de la violencia y del poder. Para Jesús, en cambio, la libertad es la liberación del pecado, especialmente el pecado colectivo de la violencia y el asesinato. Quizás alguno de ustedes está pensando que yo estoy metiendo un tema aquí a la fuerza. No. Que en el capítulo 8 estoy metiendo la muerte, la violencia, la fuerza. Y les digo que no. ¿Saben por qué? Porque anoche, me puse a ver desde el versículo 21 de este capítulo 8 hasta el final, conté 14 veces el tema de la violencia, el homicidio, la muerte. Y son 15 si agregamos el apedreamiento que le quisieron hacer a la mujer adúltera al principio del capítulo. 15 veces. Y aquí hay un ejemplo. Seguimos en el versículo 37. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero intentan matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Entonces, ¿por qué Jesús saca el tema otra vez de matarlo, de la violencia? El asesinato colectivo, ese era el pecado del cual la multitud estaba esclavizada y necesitaba conocer la verdad para ser libre de ese pecado. Jesús sabía. Y Jesús sabe hoy que la mentira que subyace en el fundamento de lo que la gente hoy cree que es la libertad es la mentira de la violencia y del homicidio. Tenemos que mirar debajo del agua. Tenemos que ver lo que subyace en estos fundamentos. Y no estoy hablando de Chile solamente, estoy hablando de los fundamentos de este sistema de cosas en esta tierra, cuyo falso gobernador es Satanás. De eso me estoy refiriendo. No estoy hablando de política partidista ni de un problema de esta nación. Estoy hablando del príncipe de este mundo que ha metido mentiras que incluso nos han afectado a nosotros, los que decimos que creemos en Jesús. Para las masas, la libertad era en aquellos tiempos y hoy otra palabra para decir que tenían el poder de matar a sus enemigos. Ellos decían, queremos libertad. Y Jesús les decía, no, lo que ustedes quieren es matar. El Señor también sabía que al tocar este tema, al revelarles esta verdad a la multitud, Él mismo llegaría a ser el enemigo de la multitud. El enemigo de la turba, el enemigo de la masa. Y Él sabía que al final querrían matarlo. Él lo sabía. Podría haber evitado el tema, pero Él lo sabía y tenía que enfrentarlo. Mire lo que dice el versículo 59 al final del capítulo. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. ¿Dónde era esta conversación? En el templo. En el templo. Fíjese el tipo de creencia que había en el templo. Y ahora yo me sorprendo el tipo de creencia que gente que dice que cree en Cristo tiene en su templo. 6 meses más tarde lo crucificaron, no lo apedrearon. Si lo hubieran matado solamente los judíos, la ley de los judíos era apedreamiento, como por ejemplo a Esteban, el primer mártir, lo apedrearon. Pero como lo entregaron a las autoridades romanas, no lo apedrearon, sino que lo crucificaron. La libertad que se consigue y se mantiene por medio de la violencia o matando es otra manera de esclavitud. Mediten esto y se lo voy a repetir. La libertad que se consigue y se mantiene por medio de la violencia o matando es otra manera de esclavitud. Lo que ellos piensan que les trae la libertad, en realidad los esclaviza. Son esclavos de la práctica del asesinato colectivo para mantener el poder, y a eso el mundo le llama libertad. Para las masas, para las turbas, la palabra libertad es otra manera de decir asesinato. Para Jesús, libertad es otra manera de decir amor. Piense usted, ¿es la libertad solo otra palabra para el poder de matar? ¿O es la libertad solo otra palabra para escoger amar?
¿Siguen pensando que le añado mis propias palabras a este texto? Continuemos leyendo, versículo 39. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora intentan matarme. A mí, que les he dicho la verdad, la cual he escuchado de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Qué curioso, ¿eh? La conversación de Abraham, la conversación de que somos libres, la conversación donde Jesús dice, ustedes aquí están solamente queriendo matarme. Vuelve al tema de asesinar, de matar. Y no es un tema placentero, pero confiemos que Jesús en esta discusión con los judíos tiene algo que enseñarnos. Dice, si fueran verdaderos hijos de Abraham, no tratarían de matarme. Eso no es lo que hizo Abraham. Hablemos de Abraham. Entonces, ¿por qué cita a Abraham? En el monte Moriah, Abraham no usó el cuchillo. Porque Dios se le reveló y le dijo, la cosa no va por aquí. Ahí en el altar, cuando iba a sacrificar a su hijo, Abraham abandonó la violencia sagrada del sacrificio humano. Abraham bajó el cuchillo. Esto, queridos hermanos, es de gran importancia. Y el próximo domingo voy a ahondar en este pasaje acerca de Abraham y les hablaré más acerca del padre Abraham y el alto que le hizo, el paralelo que le hizo de ahí en adelante a los sacrificios humanos. En el capítulo 12 de Génesis empieza la historia de Abraham. Ahí empieza la historia del padre de la fe, pero también es el padre del padre a la violencia y al sacrificio humano. Pero también el próximo domingo voy a retroceder y vamos a hablar de Caín, que mató a su hermano Abel. Ahora la verdad es esta: Dios es amor. Y nuestros enemigos, nuestros adversarios, nuestros oponentes, nuestros contrarios son nuestros hermanos. La libertad es otra manera de decir lo que nos pasa cuando vivimos a la luz de esta verdad. Conocerán la verdad y la verdad los libertará. Mire, el otro día pasé cuando venía del funeral del velorio del papá de Rodrigo, iba por una calle y justo me tocó un semáforo rojo. Pude sacar el teléfono y saqué esta foto que había allí en una calle. La lucha nos hará libres. Yo me tomé la libertad, como yo sabía que esta semana iba a hablar de esto, iba a hablar de la libertad y no de la lucha, ni la violencia, ni el asesinato colectivo, sino que iba a hablar de lo que Dios quería y quiere de nosotros, el amor. Entonces yo me tomé la libertad de photoshopear esto y puse lo siguiente, con lo cual quiero rematar el sermón: la verdad los hará libres. ¿Quién lo dijo? Jesús. No la lucha. La lucha no nos hace libres, para nada. Al contrario, la lucha, la violencia, el asesinato, la destrucción nos lleva a la esclavitud, no a la libertad. Lo que nos lleva a la libertad es la verdad. La verdad. Así que en esta serie de sermones, mi intención es llevar al pueblo, llevar al rebaño del Señor a verdes pastos. El Señor me llamó a atender su rebaño. Y yo tengo una labor con el rebaño del Señor. Y la labor es que las ovejas del Señor escuchen la voz del Señor, que es el gran pastor de las ovejas. Y lo que yo les transmito desde esta plataforma es lo que el Señor me ha dicho que se los diga a ustedes. El Señor nos quiere centrados en su reino. Nos quiere pacientes. Nos quiere ovejas de su prado pacíficas. Y nos necesita como embajadores. Pero embajadores no de una ideología de derecha o de izquierda, o de centro derecha, o de centro izquierda, o de extrema derecha o extrema izquierda. Dios nos necesita como embajadores de otro reino, el reino de los cielos. Amén. Nosotros ya dimos el paso, nosotros ya nos pasamos de bando, nos pasamos del bando del reino de las tinieblas y nos fuimos y tomamos la ciudadanía del reino de la luz.
Amén. Somos embajadores de otro reino. Eso es lo que el Señor me está diciendo que les diga a ustedes. Ahora, si usted se envuelve y se apasiona demasiado con los ajetreos, con los quehaceres de la política contingente, me parecería a mí que usted está renunciando a una labor sagrada y sumamente elevada, que es ser embajador de reconciliación en esta tierra donde Dios nos puso. Y nos puso para conquistarla. No para dejarnos llevar por las corrientes, sea que vayan para ese lado o para este lado, sino que vayamos a contrapelo, contraculturalmente, porque esta tierra va a ser conquistada y gobernada, y el cielo y la tierra será posesión del Rey del cielo y de la tierra. Amén. Así que yo, mis queridos hermanos, por mi parte, voy a seguir insistiendo en esta verdad. Ahora, miro el aspecto religioso si lo veo. Y veo iglesias que se llaman iglesias liberales o progresistas, que se involucran en la lucha social, que se meten en la política, que opinan, que apoyan financieramente. Ahora, al otro lado hay iglesias que no desean ningún cambio y se atrincheran defendiendo posiciones ultraconservadoras e irreductibles. Hay de todo en la viña del Señor. Pero yo les he dicho, hermano, y quiero que entendamos, nuestra iglesia no es liberal ni conservadora. Nuestra iglesia no es evangélica ni es católica. Nuestra iglesia no es de izquierda y no es de derecha, ni es de centro. No es anti ni es pro. Algunos nos dirán, entonces ustedes no son chicha ni limonada. No importa lo que digan. Nosotros sencillamente somos cristianos sin apellido. Amén. Seguimos a Cristo. Amén. Somos parte de la iglesia de Cristo. Por eso que nuestra iglesia no se llama iglesia bautista, iglesia presbiteriana, iglesia pentecostal, iglesia carismática, iglesia ortodoxa. Se llama iglesia de Cristo sencillamente porque es lo más sencillo que podemos encontrar en la Biblia. Somos una iglesia, ¿y de quién somos? De Cristo y de nadie más. No nos vendemos con nadie. Amén. Nuestra última fidelidad y soberana fidelidad es a nuestro Señor Jesucristo y nada más. Amén. Y por ello doy la vida. Amén. Y a algunos les molestará que yo no voy a ser como Arturo Prat. Yo no voy a dar la vida por la patria, ni por esta, ni por ninguna. Y a lo mejor me van a meter preso y no importa. Pero yo soy fiel a Jesucristo. Y mientras tanto, voy a respetar las leyes y las constituciones que se den cada nación. Pero yo soy de otro reino y usted también. Y somos embajadores de otro reino. Así que, queridos hermanos, nuestros miembros son personas de carne y hueso, que se esparcen en sus barrios, pero se esparcen como levadura en la masa. Algunas más apasionadas que otras en el tema contingente, ¿verdad? ¿Para qué andamos con cosas? Pero miren, déjenme decirles, cada domingo llegamos con humildad a esta casa. Y llegamos aquí a recibir instrucciones del emperador de los cielos y de la tierra. El emperador nos da permiso para sostener opiniones diversas sobre lo social, sobre lo político, sobre lo económico. Nos da libertad, pero como súbditos suyos no nos da el permiso de perder la paciencia. No, porque somos pacientes y porque la paciencia será el fermento que transforme esta sociedad y el mundo finalmente. Así que Jesús hoy le dice a usted que la verdad le libertará. Seremos libres de una sociedad violenta cuya meta es la libertad por medio de la fuerza. Ser libres de un sistema corrupto de violencia y guerra. Ser libre significa amar al enemigo, no apedrear al enemigo, no bombardear al enemigo. Ser libre, eso es lo que significa. Jesús no peleó para vencer a sus enemigos, no luchó. Jesús entregó su vida como un autosacrificio, voluntariamente, un autosacrificio de amor sublime. Ese es el camino de Jesús. Gústele a quien le guste.
Y al que no le guste, no puede ser cristiano. Porque ese es el camino de Jesús. No hay otro. El camino del sacrificio del amor. Y si queremos ser verdaderamente libres, tenemos que ser como Jesús. Hoy usted lo ha entendido un poquito más, ¿verdad? En los próximos sermones lo entenderá mejor. Oremos. Y vamos a orar la oración que corresponde a la semana 47 que estamos poniendo en nuestro boletín. Dios omnipotente y eterno, cuya voluntad de restaurar todas las cosas en tu muy amado Hijo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, concede de tu piedad que todos los pueblos de la tierra, divididos y esclavizados por el pecado, sean libertados y unificados bajo su reino de amor, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.